Señor, gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad de venir delante de tu trono. Y venimos así, Señor, sedientos de tu consejo, necesitados de tu consuelo, anhelando, Señor, la transformación de nuestro entendimiento. Queremos, Señor, vivir de una manera en la que tú puedas glorificarte. Y entendemos que es una obra que tú quieres hacer en nosotros, que nuestro corazón reciba tu palabra y que podamos poner por obra lo que tú nos muestres, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hebreos es una carta en la que el autor nos está tratando de explicar de qué manera Cristo es superior a todo, y de manera muy particular está hablando que es Cristo superior al sistema ritualista judío, porque estás de acuerdo, ya lo dijimos antes, que el sistema judío era glorioso. Tenían la ley que fue dada por Dios. ¿Qué puede ser superior a la ley dada por Dios? Cristo. Tenían fiestas, ¿no? La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura. Esas fiestas fueron dadas por Dios. ¿Qué puede haber mejor que eso? Cristo. Tenían profetas que fueron inspirados por Dios y Dios habló a través de ellos. ¿Qué puede ser mejor que ellos? Cristo. Tenían los ángeles. Los ángeles son seres creados por el Señor, seres gloriosos, llamas de fuego, seres poderosos. ¿Qué puede ser mejor que ellos? Cristo. De eso he estado hablando y de eso se trata esta carta. Ahora, en el capítulo 4, que es lo que nos toca ver el día de hoy, vamos a hablar de un tema que para la nación judía era muy importante. En las escrituras se habla del reposo de varias maneras, ¿no? Una de ellas, lo vamos a ir descubriendo poco a poco, pero déjame adelantarme. Una de las maneras en las que se habla del reposo es como la tierra prometida, ¿no? Ten en cuenta, la nación de Israel estaba en Egipto, estaban en esclavitud, no tenían libertad y Dios los saca de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, y se llama la tierra prometida como el lugar del reposo. Y Dios quiso hacer eso al sacarlos. Dios no quiso nomás liberarlos de Egipto y que queden en el desierto a ver cómo se las entienden. No, Dios quería llevarlos a la tierra prometida, a ese reposo. Otra manera en que la Biblia habla del reposo, y que esta es mucho más conocida, es el día sábado, el Shabbat. ¿Te acuerdas? El Shabbat es este día de reposo que lo que hacía era recordar el séptimo día de la creación. Dios creó todo en 6 días y el séptimo día descansó. Por tanto, ese séptimo día era un día de reposo y no había que hacer ningún trabajo, no había que hacer nada. Y entonces los judíos cada semana reposaban el sábado y era un tema muy profundo. Bueno, lo que va a hacer ahora el escritor de Hebreos es explicarnos que la tierra prometida y el Shabbat de cada semana solo apuntan a algo mucho mayor que Dios está haciendo. Por decirlo de alguna manera, la obra de Cristo va a ser superior a la tierra prometida y al Shabbat que cada semana se celebraba. Pero como siempre, sabemos que esta carta es un sermón y nosotros pues lo tenemos que cortar para que nos quepa en una reunión. Y nos tocaría el capítulo 4, pero necesitamos regresarnos un poco para poder encontrar el flujo de la historia. Así que vamos al capítulo 3, versículo 16, de ahí vamos a partir. El escritor de esta carta la semana pasada nos hablaba acerca del Salmo 95. ¿Te acuerdas que el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, llegó a la puerta de la tierra prometida? Y ahí murmuraron contra Moisés y le dijeron: nos vamos a morir de sed, nos trajiste aquí para que muriéramos, para que viéramos morir a nuestros hijos. Y quieren pues apedrear a Moisés. Y luego el pueblo recibe la invitación de Dios de ir a la tierra prometida. Envían 12 espías y de los 12 que fueron, 10 regresan diciendo: la tierra es maravillosa, pero hay gigantes. Y dice gigantes enormes, no sé qué otro tipo de gigante, un gigante chiquito no cuenta, pero dice hay gigantes enormes. Al lado de ellos éramos como chapulines, éramos como langostas, nos iban a devorar. Yo creo que mejor tenemos que regresarnos a Egipto, hemos venido aquí a morir y a ver morir a nuestras familias. Y lo que están haciendo no es solamente tener temor, están desconfiando de la bondad de Dios. Están diciendo que Dios no solo no puede meterlos a la tierra prometida, sino que probablemente no quiere.
que los llevó ahí a que murieran en el desierto. Y entonces Dios lo que hace es decirles, ok, por esto no entrarán en mi reposo, no entrarán en la tierra prometida. Y esta generación que dijo, vamos a ver morir a nuestros hijos, bueno, esta generación va a morir y sus hijos van a entrar a la tierra prometida. Ese es más o menos el contexto del capítulo 3 que vimos la semana pasada. Verso 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron a Dios? ¿Quiénes fueron? La respuesta, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Sí. Ellos no eran ignorantes, habían visto las 10 plagas, habían visto cada uno de los milagros que Dios había hecho, habían visto cómo cuando Charlton Heston levanta la mano se abre el mar rojo, bueno, en la película, ¿no? Se abre el mar rojo y cruzan, y habían visto la columna de fuego, habían visto la nube encima de ellos, habían visto el monte Sinaí que ardía en fuego cuando Dios les hablaba. No eran ignorantes, había evidencia y ellos, dice, fueron los que le provocaron. Verso 17, ¿con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y ahí nos da una primera pista. El problema es que hubo pecado. ¿Qué pecado? Verso 18, ¿a quienes juró que no entrarían en su reposo, la tierra prometida, sino a aquellos que desobedecieron? Entonces, ¿el pecado es la desobediencia? No. El pecado no es la desobediencia es la forma en la que se manifestó el pecado. Verso 19, vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ese fue el problema. No le creyeron a Dios. Dios no había dicho, oigan, vamos a tratar de entrar a la tierra prometida. Dios dijo, van a ir a la tierra que fluye leche y miel. Y ellos dijeron, no creo, es muy difícil, no se va a poder. Y entonces por eso no pudieron entrar. La incredulidad los llevó a desobedecer, la desobediencia los llevó a pecar y el pecado los llevó a morir. Ese fue el camino que vivieron. Ahora, toma esa historia el escritor de Hebreos y nos va a hacer una exhortación. ¿Te acuerdas que hemos visto que en esta carta va poniendo una doctrina y de tanto en tanto el escritor hace una exhortación práctica y directa? Bueno, esta exhortación comenzó en el capítulo 3 y continúa, versículo 1 del capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces lo primero que dice es, temamos. El temor no tiene que ver, no es un sentimiento, sino una actitud de temor. ¿Por qué? Porque dice, la promesa todavía está vigente, pero podría ser que alguno de ustedes no parezca haberlo alcanzado. Ahora, uno se preguntaría, ¿cómo? Pues la mayoría de los que están leyendo esto tal vez vivían en Jerusalén. ¿Cómo que no hemos alcanzado? Aquí estamos, yo nací ya en la tierra prometida. Es más, el pueblo después de Josué entró a la tierra prometida y tuvieron el territorio. ¿Cómo que parecía no haberlo alcanzado si aquí estamos en la tierra prometida? Es que no está hablando de la tierra prometida. Acuérdate que la tierra prometida como reposo solo es un símbolo de algo más grande. Versículo 2, y esto es lo que va a desarrollar. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. La frase anunciar la buena nueva en griego es evangelizo, ¿no? A ellos se les dio una buena nueva. Voy a sacarlos de Egipto y voy a llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Se les dio la buena nueva, la oyeron, pero ¿qué pasó? No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Solo escuchar no fue suficiente, porque escucharon, pero al llegar a la puerta de la tierra prometida dijeron, no creo. Oyeron, pero oyeron sin fe. Ahora a nosotros, dice, también nos podría pasar eso. ¿Hemos oído el evangelio? Sí. No hemos salido de Egipto, pero hemos salido de nuestro pecado. Y Dios no quiere llevarnos a un desierto, sino a una tierra que fluye leche y miel, a su reposo. Pero podría ser que algunos de nosotros hemos salido de Egipto, pero por no oír con fe, vamos a quedar 40 años dando vueltas en un desierto. No sé si conoces gente cuya fe, cuyo cristianismo, porque así le decimos, ¿no? Su cristianismo da mucho fruto.
y los ves en pruebas y hay fruto. Y hay mucho fruto en su vida y tú ves tu vida y dices, yo siento que estoy seco, estéril, yo siento que no pasa nada. Probablemente es porque estás en un desierto. ¿Y qué tengo que hacer? Creer, oír con fe. Y oír con fe implica obedecer. ¿Te acuerdas? Por la incredulidad desobedecieron, por desobedecer pecaron, porque pecaron están en el desierto. Para nosotros el reposo no está en un lugar, la tierra prometida, sino es algo distinto a lo de donde Dios quiere llevarnos, esta vida de reposo. Porque la promesa todavía está vigente para todos, para ti y para mí. Un reposo al que dice, algunos podrían no haber ido por no oír con fe. Ahora, el versículo 3 es uno de los versículos más complicados por la redacción que tiene. Entonces, nos lo vamos a brincar. Versículo 4. No es cierto. Es muy difícil la manera en la que está redactada, pero creo que se resuelve haciendo una especie de paréntesis. El versículo 3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Eso podría ser un paréntesis, una especie de comentario que está haciendo el escritor de esta carta. Déjame leer el versículo 2 y leo ese paréntesis como un paréntesis, ¿ok? Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bueno, pero nosotros que hemos creído, sí entramos en el reposo. Entonces, pareciera que está haciendo ese contraste entre ellos que no pudieron entrar y nosotros que hemos creído, sí hemos entrado en ese reposo. Y estoy seguro que lo conoces. ¿Tú te acuerdas cuando le entregaste tu vida a Cristo? Yo recuerdo ese momento en el que sientes como que te quitan una mochila de piedras que has estado cargando por años y es una sensación extraña. No es catarsis, no es como que ya lloré, me desahogué y ya. No, es algo mucho más profundo. Es algo que en tu corazón se siente como reposo. Pero el problema es que a veces salimos de ese reposo y regresamos al desierto. Entonces, déjame leer ahora el versículo 2 y me voy a brincar el paréntesis, porque ese paréntesis es ese comentario. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El problema de la gente, de los israelitas, no era que tenían sed, no era que tenían miedo, era que no quisieron creer al Señor y por tanto no entraron en el reposo de Dios. Ahora el escritor de la carta va a hacer una transición al otro significado. ¿Te acuerdas que te dije que reposo es la tierra prometida, pero también es el Shabbat, este día de la semana? Bueno, ahora hace la transición. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y Dios reposó de todas sus obras en el séptimo día, y aquí otra vez, no entrarán en mi reposo. Ok, si la tierra prometida no es el reposo, a lo mejor es el Shabbat, y deberíamos guardar el Shabbat, y dice no. ¿Por qué? Porque toda esa gente que fue y se quedó en el desierto, guardó el Shabbat todas las semanas. No hay nadie que pueda decir, yo vivo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo. Todos, aunque no querramos, atravesamos por el Shabbat, por el sábado. Entonces, Dios puso eso como un recordatorio, pero no es una meta llegar al Shabbat. Ellos, dice, no pudieron entrar al reposo, pero 40 años celebraron ese reposo, el Shabbat. Por tanto, verso 6, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy. Una razón más para entender que no está hablando del Shabbat, porque no siempre es sábado, pero siempre es hoy. No sé si me explico. Todos vivimos en hoy. No importa el día que sea, siempre va a ser hoy. Y por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy.
pero no es sábado, no importa, no estamos buscando un día de la semana. Déjame ponerlo así. Vivimos en una sociedad en que a menudo nos da la impresión de que nuestro descanso va a ser una época del año. Ya vienen las vacaciones, ay, gloria a Dios, ya vienen las vacaciones, ahí voy a descansar. Puede que físicamente, pero no espiritualmente. Las vacaciones podrían ser una pesadilla. Tampoco un lugar, ay, ahora ya saliendo, vamos a irnos a Cancún, vamos a irnos a Huatulco, vamos a ir a donde sea que tú digas. Podría ser que ahí no hay el reposo que Dios quiere llevarnos. No es un lugar, no es un momento. Entonces, ¿qué es? Porque no es la tierra prometida, no es un día de la semana, pero dice hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Está citando el Salmo 95 que estudiamos la semana pasada, en el que Dios está recriminándole al pueblo que no le han creído, pero que hoy hay una nueva oportunidad. Cuando se dice hoy, siempre hay una oportunidad de comenzar a creerle a Dios y no tener que vivir lo que ellos vivieron, que por no creerle, Dios no los devolvió a Egipto. Dios no va a robarte la salvación, no te la va a quitar, pero vas a vivir en un desierto. Y en el desierto no hay nada, no hay fruto, no se puede sembrar. Y Dios quiere que vivas de ese fruto. Entonces, verso 8, porque si Josué hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Josué es el que siguió a Moisés. Moisés fue el libertador que Dios usó para sacar al pueblo de Egipto, pero Moisés no los metió a la tierra prometida. Josué los metió a la tierra prometida. Pero si ese hubiera sido la meta, pues ya estarían, se acabó. Pero en cambio dice, David ya en la tierra prometida sigue diciendo, hay un reposo al que tenemos que llegar. Entonces no es la tierra prometida, no es la religión, no es un día de la semana. ¿Qué es? ¿Dónde está ese reposo que Dios está prometiendo? Porque no sé tú, a menudo yo me siento agotado. A menudo yo siento que no puedo más. Simbolizaba, claro, te imaginas de Egipto, esclavitud, a la tierra prometida que fluye leche y miel. Por supuesto, es un buen símbolo. Pero reposo no es no hacer nada. En la tierra prometida lo primero que sucede es que deja caer maná, porque ahora tienen que vivir del fruto de la tierra. El Shabbat sí es un día en el que no hay que hacer nada, pero no es que no hay que hacer nada. Era un día para buscar al Señor, para vivir en comunión con Dios. Entonces no es como que hay que quedarse así en coma y sin hacer nada. No, era un día en el que Dios decía, te voy a quitar todo lo que está alrededor para que puedas buscarme, para que puedas disfrutar de la comunión conmigo. Por ley, ¿te imaginas que el día de hoy haya un decreto? Por ley, el sábado o el domingo o el miércoles, el día que sea, no se puede hacer nada más que orar, cantar alabanzas y tener comunión con Dios estando con tu familia. ¿Te imaginas qué maravilla sería? Eso tenía el pueblo. Entonces, ¿cuál es ese reposo? Versículo 10. El que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahí está la clave. Dios reposó el séptimo día. ¿Por qué? ¿Estaba cansado? O sea, tú te imaginas a Dios después del sexto día, llega al séptimo día, se acabó. No, hombre, estuvo fatal. La jirafa no es tan difícil, hay que jalarle el cuello y ya queda. Pero el mosquito, ponerle sus alas hombre, eso sí, la Catarina, pintarla una por una, no, la verdad quedé fundido. No, Dios no estaba cansado. ¿Por qué entonces reposa? Porque Él está diciendo, terminé. No hay nada más que crear. Mi meta es hacer todo y reposar. Y por eso indicó cada semana lo que ustedes tienen que hacer es que cada semana tienen que recordar que hay una meta, hay un momento en el que todo va a reposar. ¿No te pasa en la vida eso que dices, Señor, ¿cuándo?
¿Cuándo va a dejar de haber problemas? ¿Cuándo va a dejar de haber dificultades? O a lo mejor tienes un dolor en tu cuerpo y dices, Señor, ¿cuándo va a dejar de doler? ¿Cuándo voy a dejar de extrañar? ¿Cuándo va a dejar de sentirse esto? ¿Cuándo va a estar ese reposo? Y cada semana el pueblo recordaba eso. Falta, todavía no, todavía no. Y luego Dios pone otras fiestas que son de una semana y pasa la fiesta de una semana entera y dices, no es suficiente. Y en el jubileo es un año entero de reposo y dices, no es suficiente, tiene que haber algo más. Porque Dios marcó que un día va a reposar todo. Y Cristo va a la cruz, es crucificado y lo último que dice es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice, consumado es. Terminó. Y ahí reposó todo, se acabó. Y los que creemos hemos entrado en ese reposo. Pero ¿no te parece que a veces creemos y queremos seguir haciendo cosas? Ya he creído. Ay, pero si no oro, ¿qué tal que me va mal en el trabajo? Ay, pero si no le comparto el evangelio a esta persona, luego Dios se va a enojar y entonces me va a castigar de alguna manera. Y vivimos en ese estrés cuando Dios dice, consumado es. Por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. A ver, entonces, ¿qué quiere decir? Que si he creído, ¿no tengo que leer mi Biblia nunca más? Exacto. A ver. O sea, que no necesito orar nunca más. No. A ver, o sea, ¿qué pasa entonces si nunca más le predico el evangelio a nadie? ¿No pierdo mi salvación? No, somos salvos por gracia. Entonces, ¿podría de verdad no leer nunca más mi Biblia? Sí. Y ver, no es como eso darle permiso a la gente de que no lea su Biblia, que no ore. Sí. Tienes permiso de no leer tu Biblia, de no orar y de no hacer nada más. Pero si has creído, no sería lo natural. Lo natural es que anheles ese fruto. Lo natural es que busques la palabra de Dios, porque ahí está la voz del Señor. Lo natural es que quieras derramar tu corazón delante de Dios en oración. Eso es lo natural. Y eso reposa. Entonces, ¿te acuerdas que te dije que en la tierra prometida ya no cae maná? Ahora tienes que trabajar, hay que sembrar, tienes que comer del fruto de la tierra. Porque el reposo no es no hacer nada, eso es pereza, eso es ser flojo. Pero Dios no nos quiere flojos. Desde el principio Dios le dio a Adán tareas que tenía que realizar. El reposo al que Dios quiere llamarnos es un reposo de perseverar en la comunión con Él. No va a ser un lugar, Señor, ahora que nos cambiemos de casa las cosas van a cambiar. No, no van a cambiar. Ahora que venga este tiempo, nada va a cambiar, sino solamente cuando estamos en Él. Y por eso dice, temamos. No sea que después de haber oído, parezca que no lo has alcanzado, porque no estás oyendo con fe. Sigues buscando hacer en vez de reposar. Ahora viene una gran contradicción. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. La palabra procuremos en español no tiene la carga que tiene en el idioma original, porque la idea es como de esfuerzo. Es como esfuérzate por reposar. Y suena raro, ¿no? ¿Cómo vas a ver? Esfuerzo y reposo parecieran dos términos contradictorios, pero no lo son tanto. Te voy a platicar esta historia. A mí no me funciona, pero tal vez a ustedes sí, ¿ok? Cuando yo era niño, nos fuimos con mi familia a vivir a un lugar que se llama Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Un lugar que es cálido, está a 300 metros sobre el nivel del mar, hay mucho verde. Y cerca de mi casa pasa el río y era normal pasar el fin de semana en el río, ir al río a nadar. Entonces mis papás consideraron que era necesario que yo entrara a clases de natación junto con mi hermana. Entonces ahí me tienes a los 6, 7 años entrando a natación. Y
La verdad es que odio nadar. Me choca el agua fría, no le encuentro, nunca me gustó nadar, no es algo que a mí me agrade. Pero ahí me tienes todos los días, mi mamá me llevaba y a meterme a nadar y a nadar y a nadar. Era horrible, sufría mucho. Para colmo de males, resulta que Dios en su santa ironía hizo que tuviera ciertas aptitudes para la natación y entonces me reclutan en el equipo departamental de natación y ahí me tienes yendo a competir cada fin de semana a distintos lugares, y si hay algo que yo puedo odiar más que la natación es la competencia. Entonces era horrible, es la peor época de mi vida el ir cada día a entrenar 2 horas y todos los días nadar y nadar y nadar y competir y nadar. No me gusta. Fue un esfuerzo terrible. Pero el día de hoy puedo ir a la alberca con mis hijos y me puedo meter a la alberca sin temor porque sé nadar. Y puedo jugar con ellos porque sé nadar. Es decir, el día de hoy reposo con mis hijos en el agua por el esfuerzo que puedo tener ahí. Yo sé que no es el ejemplo perfecto, pero hay un reposo al que Dios nos está llamando y vale la pena esforzarse por ese reposo. O a lo mejor es más claro con la bicicleta. Aprender a manejar bicicleta no es fácil. O sea, te caes, cansa, te da miedo. Y dices, sí, pero pues a lo mejor a los 19 años con las rueditas ya no se ve tan bien. Entonces hay que quitarle las rueditas y tienes que emprender. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Pero una vez que has aprendido a manejar bicicleta, sí o no que puede ser una actividad muy placentera. Puede salir una actividad de reposo, una actividad de gozo, algo así. Reposar en el Señor a veces es una actividad que cuesta, pero una vez que estás ahí puedes darte cuenta que vale la pena. Dice, procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el ejemplo de desobediencia? Oyeron, pero no entraron. Y a veces nos pasa eso. Oímos, bueno, pero otro día. Y lo dejamos estar. Dios me va a castigar, no te va a devolver a Egipto. ¿Pero quieres vivir en el desierto? ¿No quisieras entrar a la tierra que fluye leche y miel? A esa paz que has visto que hay personas que dicen, ¿por qué tiene tanta paz? Porque está en el reposo. Así de sencillo. Por la gracia de Dios. ¿Y cómo hacemos para entrar en ese reposo? Bueno, esto lo vamos a ver a detalle la próxima semana, pero déjame leerlo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, ni tú ni yo, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Sabes cómo podemos entrar a este reposo? La palabra es la que te abre el corazón. La palabra, mientras estás en la palabra te muestra 2 pasos adelante, vete a la derecha. ¿Te acuerdas qué fue lo primero? La semana pasada lo vimos. ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo cuando entró a la tierra prometida? ¿Con quién fue la primera batalla? Con Jericó. ¿Y cómo ganaron esa batalla? Porque Dios les dijo, van a dar una vuelta cada día, el 7º día dan 7 vueltas y luego gritan. No tiene sentido, o tal vez sí. La actividad no tiene sentido, pero tiene sentido lo que Dios diga. Entonces, a veces no estamos en ese reposo porque estamos pensando, ¿cómo 7 vueltas? ¿En serio? ¿Y para qué? Y Dios dice, dale 7 vueltas. Y luego gritas, ¿pero qué tengo que gritar? ¿Y a qué volumen? ¿En qué frecuencia? En vez de obedecer, porque no es el grito lo que va a hacer la obra, es la gracia de Dios. Nadie grita tan fuerte como para tirar un muro. Es la gracia de Dios. Dios no quiere que el grito tires. El grito es solo manifestación de mi obediencia. ¿Y cuántas cosas Dios está diciendo? Haz esto. Ay, pero Señor, lo que yo quiero es esto otro. Yo sé, conozco tus necesidades. ¿No quieres reposar? Ahí está la palabra. Deja que entre a tu corazón, que penetre profundamente, que discierna tus intenciones. Confía.
Lo vamos a ver la próxima semana, pero en el verso 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, retén esto que Dios te ha dado. Dios no quiere que te vayas, sino que lo retengas, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. A lo mejor has estado ahí en la puerta de la tierra prometida y ya llevas tal vez no 40 años, pero sí 35. Y ahí estás, anhelando, viendo como desde la ventana otros se divierten y reposan y tú estás ahí. Y Dios dice: créeme, descansa, entra, ven. ¿Hay gigantes? Sí, pero yo soy más grande. ¿Hay ciudades amuralladas? Sí, pero yo soy más grande. Créeme. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Dios quiere llevarnos a ese reposo. Dios quiere llevarnos a ese punto en el que podemos dejar de querer hacer cosas y simplemente esforzarnos por estar con el Señor. Te digo una cosa, como pastor, hay días que leer la Biblia es difícil. Yo lo sé, tú lo sabes también. Hay días en que tú lees tu Biblia y parece que estás comiendo arena. O sea, lees y dices: ahora, ¿y ahora? Como que no entiendo nada, no encuentro nada. Pero ¿qué has de hacer? ¿Lo sueltas o perseveras? ¿Te esfuerzas o lo dejas? ¿Sabes por qué dejamos de orar a menudo? Porque no creemos que eso funciona. Si creyéramos que funciona, estaríamos orando. Te digo una cosa, funciona. No siempre como yo quisiera, pero siempre como Dios dice, y siempre es mejor lo que Dios dice que lo que yo quisiera. No siempre van a cambiar las circunstancias, pero tal vez Dios quiere cambiar mi corazón. Leer, orar, esa es la manera de esforzarme por entrar a ese reposo. Y créeme, cuando atraviesas ese esfuerzo, luego puedes reposar. Vale la pena. Entonces, número 1, temamos. No es algo a la ligera. ¿Te acuerdas lo que en el versículo 1 del capítulo 2 vimos? Que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que nos han dicho, no sea que nos deslicemos. Tal vez nos ha pasado eso. Has oído, pero sin diligencia, has escuchado como que no iba a llover y te has deslizado de la tierra prometida al desierto. Y ahí estás otra vez caminando en el desierto. Dios dice: ven, aquí está la tierra prometida. La tierra prometida no es un símbolo del paraíso, sino un símbolo de la vida en el Espíritu. No es el paraíso porque en el paraíso no habrá enemigos ni derrotas. En la tierra prometida hay enemigos y a veces hay derrotas, pero Dios es fiel. Entonces, ¿qué te parece si oramos para decirle al Señor, número 1, que ponga temor en nuestro corazón, que no tomemos la advertencia a la ligera? Número 2, que podamos escuchar con fe las cosas que Dios nos ha hablado. Y con fe quiere decir ponerlas por obra. Número 3, que dejemos de pensar que hay un lugar o hay un momento. Si no está el Señor, ahí está nuestro reposo. Y número 4, que procuremos entrar en ese reposo para no caer en este ejemplo de desobediencia que vimos, sino poder vivir en la vida gloriosa a la que Dios nos está llamando. Vamos a orar. Señor, gracias por no desecharnos, Señor. Gracias porque a pesar de que una y otra vez hemos fallado y hemos abandonado el camino que tú nos has dado, tú nos sigues sosteniendo. Ayúdanos, Señor, a ver con una actitud de reverencia y con este temor santo lo que tú nos has dicho. Y que no desechemos la promesa que nos haces de ir a tu reposo, que podamos en verdad vivir en ese reposo glorioso al que tú nos estás llamando. Que, Señor, no pongamos nuestra fe en un lugar, en un momento, en una circunstancia, sino en ti y nada más que en ti. Que si el día de hoy alguno de nosotros está escuchando tu voz, no endurezcamos nuestro corazón y que nos esforcemos procurando entrar a tu reposo, a ese reposo glorioso en el que tú eres el todo en todos. Que esto sea para tu gloria.
Que tu palabra nos examine, que tu palabra nos fortalezca y nos transforme por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador te pedimos todo esto. Amén.